Bueno, muchas gracias por estar acá. En nuestro primer club de lectura abierto y con un libro muy, muy importante. Como les decía en el correo, es un libro que en Aptus para nosotros ha sido una base de muchas cosas que hemos desarrollado. Muchos cursos, muchos libros que hemos traducido a lo largo de los años también han sido en gran parte por los fundamentos que este libro nos enseñó. A muchas personas en Aptus, cuando entramos a Aptus, el primer libro que leemos es este, ¿ya? Entonces, para nosotros como una de las bases para todo lo que hacemos, ¿ya? Y vamos a ir viendo a lo largo de este club de lectura por qué es tan importante y por qué también a nosotros nos ha hecho eh, tanto impacto, nos ha generado tanto impacto, como imagino que a algunos también les ha pasado. Entonces, esta sesión va a ser sobre el capítulo 1, como pudieron leer. Vamos a avanzar aquí. Y muy en breve, el objetivo general del club es que podamos reflexionar en conjunto, ¿cierto? El formato va a ser principalmente que yo voy a estar liderando y comentando algunos contenidos que yo creo que son claves, ¿ya? En base a, a mi experiencia habiendo leído el libro por primera vez en su momento hace ya unos más de 4 años y volviendo a leerlo ahora. Entonces, retomando algunas cosas que en ese tiempo me impresionaron y cosas que vuelvo a reflexionar. Y bueno, presentarme, soy Matías Rojas, soy psicólogo educacional, tengo un magíster en psicología educacional, antes de trabajar en Aptus como encargado de difusión de prácticas basadas en evidencia, trabajé tanto en colegios como en distintos proyectos de investigación en educación, así que tengo como varios intereses ahí mezclados, pero en este momento a lo que más me dedico es principalmente a este tipo de cosas de difusión, ¿ya? Y me acompaña Josefina, que me está apoyando en estas tareas, y ahí Josefina se va a presentar brevemente. Sí, bueno, yo soy Josefina Jolquera, Jo, por si acaso. Estoy justamente apoyando a Mati en el tema de difusión desde Aptus. Este año también entré a la red de formadores de Aptus, así que estoy ahí bien camiseteada. Y bueno, ha sido mi primer encuentro con el libro de Billingham, así que ha sido muy entretenido apoyar a Mati con este proyecto del club de lectura también. No sé si ya lo dije, pero soy psicóloga educacional también. Tengo harta experiencia trabajando en colegio, entonces el mundo de la educación ha sido a lo que me he dedicado desde que salí al mundo profesional. Sí. Bueno, solo mencionar ahí que Josefina, efectivamente, gracias a su apoyo en el fondo estamos acá ahora, porque si no estuviera ella apoyándome, la verdad es que yo no tendría tiempo para hacer esto, así que ahí agradecerle mucho por estar acá y apoyarme. Bueno, vamos a un poquito primero enmarcar lo que esperamos de estas sesiones, ¿ya? Esperamos que sea un ambiente en que todos aprendamos, ¿ya? O sea, aunque hayamos leído el libro antes varias veces o una vez hace mucho tiempo, siempre hay algo que se puede eh, retomar, volver a darle una vuelta en nuestro pensamiento y también aprender entre todos, ¿ya? O sea, estar abierto a que surja una nueva idea de otra persona, siempre estar flexible cognitivamente, pensar que podemos seguir modificando nuestros esquemas mentales, ¿cierto? Y pensar lo más activamente posible. También cuidar este espacio, ya queremos que de verdad este espacio se convierta en una comunidad de aprendizaje para todos y después al final les vamos a comentar algunas iniciativas que tenemos para que podamos seguir en contacto este grupo, que siga creciendo, etcétera, ¿ya? Y bueno, y el llamado siempre a aplicar en el contexto de cada uno, si son profesores, perfectos, si no son profesores, no se preocupen, pueden tratar de aplicar esto a su misma forma de aprender. Siempre hay insights de este libro que nos sirven también para, sea lo que sea que estamos aprendiendo, si estamos aprendiendo inglés, si estamos aprendiendo una nueva habilidad, siempre vamos a poder sacar algo de eso, ¿ya? Así que llamado a flexibilidad cognitiva y colaboración. Y bueno, primero una breve presentación del autor, ¿cierto? Es un autor muy, muy conocido a nivel internacional, ¿ya? Es psicólogo, doctorado en psicología de Harvard y es docente titular de la Universidad de Virginia, ¿ya? Lleva muchos años de docencia universitaria y además muchos años en que se ha estado dedicando profundamente a la aplicación de la psicología cognitiva, ciencias cognitivas a la educación, específicamente escolar. Eh,
más en lo escolar, pero también en el pregrado. Como pueden ver, algunos de estos principios no son solo para los estudiantes, digamos, niños y adolescentes, sino que también se aplican bastante también a los adultos, ¿ya? Em, Él tiene también un bagaje muy, muy potente en neurociencias, pero se dio cuenta en algún punto en que la psicología cognitiva era algo que le permitía hacer la conexión mucho más directa con las aulas, ¿ya? O sea, no dar el salto desde la neurociencia, desde la neurona directamente al aula, sino que pasar por los insights de las ciencias cognitivas para poder hacer algo de- más prudente en cuanto a esas implicancias, ¿cierto? Y bueno, mencionar que es un escritor que tiene muchas obras, ¿cierto? Em, Ha escrito en distintos medios, ha escrito en revistas internacionales, por ahí en la página de Aptus, algunos saben que tenemos documentos traducidos de él, bastante. Tenemos dos libros traducidos de él, este libro y otro que se llama La mente lectora. Y él también, aunque no lo crean, tiene un TikTok, ¿ya? Se lo hizo creo que hace como unos 2 años, que justamente en este como afán, él muy apasionado de realmente estar difundiendo no solo a los adultos, sino que tratar de llegar a jóvenes. Se hizo este TikTok y yo no tengo TikTok, así que no lo sigo, pero ahí si alguien tiene TikTok podrían echarle una miradita. Y bueno, ya ahí está su página web por si quieren ver algunas cosas que escribe en inglés. Y mencionar brevemente que eh, en ResearchEd, que es nuestro evento del 5 de octubre, los que no lo conocen pueden encontrar ahí la página, va a estar él, eso sí, dando una charla videograbada, ¿ya? No hemos podido lograr que venga presencialmente a Chile, todos los años lo invitamos, pero su agenda es muy, muy, muy copada, pero este año tuvo la gentileza de mandarnos una grabación ahí muy generosamente. Y mencionar que la traducción al español la hizo Héctor Ruiz, la hicimos nosotros en nuestra editorial, pero eh, Héctor Ruiz es un científico cognitivo también muy, muy importante a nivel internacional, es español, pero es una de las voces españolas en el mundo que diría que tiene una capacidad de difusión también muy, muy, muy potente. Uno de sus libros hace poco se tradujo al inglés, entonces está generando mucho, mucho interés. Y ahí tienen también un video en que nos acompañó en 2022 y pueden revisar nuestro canal de YouTube y encontrarlo por si les interesa. Y también tenemos dos libros de él, que son estos que aparecen acá, Cómo aprendemos y Conoce tu cerebro para aprender a aprender. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos directamente a lo que nos convoca más directamente, que es el libro, ¿cierto? Les dejé acá los 10 capítulos, ¿cómo se llaman los 10 capítulos? Netamente para empezar con un pequeño enmarque y mencionar que entonces el libro se estructura, es muy interesante porque se estructura, el nombre de los capítulos son preguntas, ¿cierto? Son en el fondo preguntas que tienen que ver con desafíos que tienen los docentes en sus salas de clases día a día, ¿ya? Y eso es muy interesante porque en el fondo apela directamente a sus propios desafíos, ¿cierto? Lo que nos convoca ahora es por qué a los estudiantes no les gusta la escuela. Ya está una pregunta, yo creo que el título del libro muy, muy cautivador, ¿cierto? Uno a veces quizá, eh, al menos a mí me pasó que cuando leí el título, me imaginé algo totalmente distinto a lo que viene adentro del libro, ¿cierto? Y me sorprendió mucho la respuesta que tiene. Entonces, en este capítulo vamos a ver los primeros lineamientos a cómo se acerca a esa respuesta, ¿ya? Y la gracia también es que cada capítulo, cada pregunta, ¿cierto? La trata de responder con un principio cognitivo. ¿Y qué es un principio cognitivo, cierto? Un principio cognitivo se puede decir que son afirmaciones que se consideran válidas tanto a nivel de estudios en laboratorio como a nivel de contextos de aula, ¿ya? O sea, el autor estuvo seleccionando estudios que no solo fueran estudios que se estudió, no sé, el cerebro en un laboratorio o cómo un estudiante resolvía un problema de determinada asignatura en un laboratorio, sino que también buscó estudios que se hicieron en aulas reales y que coincidían con estos fenómenos, entonces son principios que podemos decir que son bastante confiables, ¿ya? Entonces, el principio cognitivo de este capítulo en particular, ¿cierto? Lo tienen ahí, los invito a leerlo, yo me quedo en silencio unos segundos. Entonces, puede ser que a algunas personas le haya sorprendido el principio, ¿cierto? Que nosotros tenemos bastante por nuestra cultura, ¿cierto? Y cierto bagaje filosófico incluso, la idea de que los seres humanos somos
muy buenos para pensar, ¿cierto? O sea, se nos ha dicho siempre desde Descartes eh, que una de nuestras características principales es el pensamiento, ¿cierto? Lo que nos distingue de los animales es el pensar, un ser social también, ¿cierto? Pero quizás no es tan así, ¿ya? Y eso es algo muy interesante porque es una afirmación eh, que diría que nos sorprende, al menos a mí me sorprendió en su momento, ¿ya? Y la idea en esta sesión es que vamos a ir como analizando un poquito parte por parte este principio porque tiene mucha información en él, en esa afirmación, pero vamos a ir de a poquito sacándole el mayor jugo posible, ¿ya? Y vamos a empezar con una pequeña actividad y la idea es que, bueno, vuelvan a leer si no lo leyeron el principio y piensen ahora eh, qué es lo que pensaron por primera vez cuando leyeron este principio cognitivo, ¿ya? ¿Qué les llamó la atención? ¿Les hizo sentido? ¿Les pareció extraño? ¿O eran algo que ya habían escuchado? ¿Ya? Y la idea es que lo que van a hacer es que van a abrir ese link que vamos a mandar por el chat, que la joya lo mandó, ¿cierto? Y vamos a escribir esos comentarios. Primero quiero que lo piensen, eso sí, que no escriban al tiro, pero que piensen, vayan a Padlet, que les debería abrir, em, les voy a compartir esa parte déjenme- para mostrarles cómo funciona el Padlet. Ya, se ve el Padlet, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente lo que ustedes hacen, que está acá de todas maneras al principio de la pregunta, principalmente es poner acá donde dice crear una publicación, le pueden poner un título, ¿cierto? No es necesario que pongan su nombre y pueden escribir aquí, eh, me sorprendió al principio o me sorprendió porque yo pensaba que, ay, perdón, que éramos muy buenos para pensar, ¿cierto? Y le ponemos publicar. ¿Ya? Y ahí va quedando. Entonces la idea es que ustedes vayan comentando en este muro virtual. Este muro virtual va a quedar disponible para nosotros y la idea es que después, a lo largo de las sesiones, lo podamos volver a mirar. Entonces, así vamos a poder ver cómo van cambiando sus impresiones de estos contenidos, y va cambiando un poquito su comprensión, etcétera. ¿Ya? Entonces les ¿Todos invito, si pudieron ya, abrirlo? ¿sí pudieron abrirlo? Háganme con el dedito si pudieron abrirlo. Ahí veo que alguien está escribiendo. Sí, se puede abrir. Súper. Súper. Entonces, unos minutitos para que piensen y puedan escribir. Es que no se nos da mucho de pensar, entonces estamos complicados. Muy bien, aplicando ahí el contenido. Bueno, justamente eso es una implicancia en todo caso, ¿no? Dar tiempo para pensar en las sesiones de aprendizaje. Excelente comentario ahí. Ah, generó la curiosidad ahí de saber cómo mejorar las condiciones para pensar, ¿cierto? Ahí veo que más personas están escribiendo. Ah, es cuestionarse el mismo concepto de qué es pensar, ¿cierto? Mm. Ah, eso es súper interesante, que lo dice el mismo principio, ¿cierto? Que la curiosidad parece no ser suficiente. Súper. Ya, esperemos ahí la última persona que está escribiendo, que tenemos este marcianito aquí arriba. Ya, cierto. Que sorprende porque siempre se ha dicho que es lo que más nos distingue, ¿cierto? El pensamiento de otras especies. Eh, y al parecer no es tan así, ¿cierto? Vamos, me voy a volver a compartir la presentación. Súper. Ya, entonces efectivamente eh,
a diferencia de lo que quizás muchos hemos pensado por mucho tiempo, eh, la mente no está tan diseñada o tan bien diseñada, ¿cierto?, para pensar de forma ardua. ¿Ya? Eh, y en ese sentido, ¿por qué? Porque uno, es costoso, pensar de forma ardua por sí mismo es lento, ¿cierto? Es medio impredecible, y requiere mucho esfuerzo, requiere mucha energía también de nuestro cerebro, entonces es una serie de cosas que nos dificultan. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo, ¿qué es lo que sí es más fiable? En realidad, lo que es más fiable es nuestra memoria, ¿ya? Pensando específicamente en la memoria a largo plazo. Después vamos a ver un poquito más de esas distinciones más finas, pero vamos a pensar, ¿cierto?, que en realidad las decisiones que tomamos día a día tienen mucho que ver con nuestras experiencias pasadas y estamos tomando constantemente atajos, ¿ya? Entonces, eh, en realidad no sería muy factible que todo lo que hacemos, ¿cierto?, tuviera que pasar por un proceso de pensamiento antes de actuar. No, en realidad los humanos no podemos funcionar así. Y ningún animal podría funcionar así en el día a día, ¿cierto? Porque hay funciones vitales súper importantes que tienen que ver con incluso con la supervivencia nuestra, como el movimiento, la visión, el tacto, todo ese tipo de cosas que en realidad requiere que nuestro cerebro pueda eh, reaccionar súper rápido, ¿ya? Y, y también esto tiene mucho que ver con nuestra evolución a nivel de qué es lo que el cerebro prioriza en cuanto a supervivencia, ¿ya? Y eso tiene, de hecho, desde la psicología social, si alguien ha estudiado psicología social, toda la investigación extensa, empírica que se ha hecho sobre los sesgos, tiene mucho que ver con esto, con eh, cómo incluso los prejuicios, ¿cierto? Se han dado origen en un criterio de supervivencia. O sea, es cosa de pensar cuando estamos en una calle oscura, con poca luz, en un sector que no nos gusta mucho, y vemos una persona quizás con un gorro o que no se le ve bien la cara, y no sé, cruzamos la vereda, pero al final, en realidad no tenemos ninguna certeza que nos va a hacer algo, pero al final es un atajo mental que aunque no queramos pensar así, nuestra primera reacción puede ser esa, ¿ya? Y en el fondo no es que sea algo malo necesariamente o que ese prejuicio en sí mismo sea malo, pero sí, en el fondo tiene una función de supervivencia, ¿ya? Y como les comentaba antes, ¿cómo tomamos esas decisiones día a día, cierto? Tomamos en gran parte muchas decisiones en base a lo que ya sabemos y qué es lo que tenemos en nuestra memoria, ¿ya? Ahí esa frase yo le agregué el paréntesis de a largo plazo, porque en el fondo el autor a lo que refiere es que usamos la memoria a largo plazo, que no requiere tanta atención o tanto esfuerzo de nuestra parte cada vez, ¿ya? Vamos a ir desarrollando esta idea un poquito más. Y como les decía, ¿cierto? Hay varias funciones claves del ser humano que no van a requerir pensamiento y van a estar 100% enfocadas en descansar en esas experiencias previas que ya hemos almacenado en nuestra memoria, que ya pueden ser tantos conocimientos, datos, vocabulario, conocimiento de mundo, pueden ser habilidades como, no sé, andar en bicicleta, movernos, ¿cierto? Caminar, cosas que nunca pensamos, pero que en realidad en algún momento aprendimos. ¿Ya? Y la segunda idea, ¿cierto?, de este principio es esto que apareció también en el Padlet por ahí, es que efectivamente los humanos, claro, por naturaleza somos curiosos, ¿cierto? Tenemos esa capacidad de asombro quizás de la que hablaba mucho Aristóteles, pero esa curiosidad es bastante frágil, ¿ya? O sea, esa curiosidad no es suficiente para hacer que los estudiantes se mantengan interesados en una tarea cognitiva, ¿ya? Eh, y algo muy importante a considerar, que esto es algo que también el autor menciona desde ciertas evidencias neurocognitivas, ¿cierto? Es que efectivamente las personas cuando resuelven tareas cognitivas, ¿ya? Por ahí habla de problemas cognitivos, pero en realidad no es que se refiera a lo que siempre pensamos como problemas matemáticos, abiertos, etcétera, o muy complejos, sino que en el fondo cualquier tarea cognitiva que requiera un pensamiento más profundo, eh, cuando podemos resolver esas tareas, ¿cierto? Nos genera un placer muy poderoso, ¿ya? Y obviamente hay tareas más atractivas que otras que nos llaman más la atención, pero eso no es suficiente,
¿ya? ¿Y qué es lo que es muy importante? Es, ¿cierto?, la dificultad percibida de la tarea, ¿ya? O sea, tanto si la dificultad es muy grande, independiente de que la tarea sea muy, muy llamativa, ¿cierto? Si la dificultad se percibe como muy grande, si el estudiante considera que eso está muy lejano de lo que sabe en este momento y aunque sea muy divertido, es muy probable que se frustre, ¿ya? Y más adelante vamos a ver por qué, vamos a mencionar el concepto de sobrecarga cognitiva, ¿cierto? Pero entonces para el autor esto dificultad, de la dificultad percibida, es fundamental y también la expectativa de éxito, ¿cierto? Esta expectativa de que pueden lograr ese aprendizaje y por lo tanto si va a poder generar una satisfacción o no. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña actividad para que ustedes puedan procesar más activamente esta parte específica del principio cognitivo. Y la idea ahora es que ustedes piensen en una situación en la que partieron motivados o que una tarea que se les planteó que era muy motivante en un inicio para ustedes o que les llamaba mucho la curiosidad o que al principio fue muy divertida, pero que luego o se frustraron o se decepcionaron del resultado al que llegaron o la verdad es que sintieron que nunca, que al final no aprendieron y se olvidaron, por ejemplo, de ese contenido que trabajaron. Entonces les pido que se den primero, antes de escribir en el chat, un minutito de pensar, 1 o 2 minutitos para pensar. Pueden anotar primero en sus cuadernos, etcétera. Y luego, cuando nosotros les avisemos, pueden empezar a compartir en el chat. Entonces me voy a poner en silencio para que se puedan concentrar. Les dejo alguna quizá ayudita. Puede ser una situación, no sé, de cuando estaban ustedes en el colegio o cuando han ido a algún taller de capacitación en que les motivaba mucho un tema y fueron motivados, pero al final quizás sintieron que no aprendieron tanto, eh, quizás era muy difícil la tarea, o al revés, era demasiado fácil. ¿Qué es lo que les derribó esa curiosidad? Desde ahora pueden escribir en el chat, quieren compartir, o si alguno quiere comentar brevemente por audio. Yo prefiero por audio, me es más fácil si es ¿Ya? que se puede. Sí, sí. Yo, antes de entrar al ámbito de la educación, estudié ingeniería. Estudié ingeniería y, claro, esto es más que solo una charla o, no sé, a querer estudiar o leer tal libro o tal temática, sino que estudié ingeniería me gustaba mucho. En el colegio elegí todos los ramos en ese tiempo. Yo soy de la época de la Plata y Tudeo. Eh, en todo ese tiempo tomé siempre el ámbito de los matemáticos, en mi colegio siempre estaba en eso. Entonces, ingeniería era como el camino obvio frente a eso. Eh, y si bien había muchas cosas que se me que estaban muy relacionadas con la memoria a largo plazo, porque era muy conocido, porque yo ya lo había visto en el colegio y que se iban vinculando y me generaba un cierto andamiaje para poder seguir avanzando. Eh, a mí más que un punto en que no logré llegar a ese objetivo o a resolver los problemas que en general presentaba cada una de las asignaturas, se me perdió la motivación. Como que empecé a darme cuenta de que en mi entorno habían otras cosas que empecé a ponerle foco. Eh, y al pasar eso, se me hizo difícil. Como que le perdí la concentración, Mm, básicamente, mm, en lo que tenía que resolver. Perdí la concentración y eso hizo de que se me hiciera más difícil y después lo deseché, digamos. mm, mm, Eh, o sea, había un poco más de múltiples cosas que estaban en mi entorno que me hizo mm, desenfocarme y se me hizo más difícil. Porque el curso y mis compañeros seguían avanzando y yo me quedé un poco atrás en ese sentido. mm, mm. Gracias por eso, Gabriel. Claro, se te fue quizá un poco el norte, el objetivo y también, ¿cierto?, la atención, que vamos a ver en un ratito que obviamente la atención es uno de los elementos claves para el aprendizaje. Bien, bueno, si no a nadie más se le ocurrió, ya, ahí está Leonel, dale, Voy a prender mi cámara para que no sea tan despersonalizado. Espero me gracias. escuchen bien. Me recordé de cuando estaba en la universidad, yo estudié matemática y física, pedagogía en matemática y física. Y ya los últimos ramos tienen que ver con física, un poquito más
actual, uno empieza a hablar de la relatividad, mecánica cuántica y, uy, encantado con la física, las cosas que uno puede enseñar, demostrar. Y me había visto muchos documentales sobre física cuántica, sobre la relatividad, que son cosas del universo, súper entretenidas, muy encachadas, cosas que ocurren que son, o sea, a todo el mundo quizás le puede llamar la atención ver aquellos fenómenos. Y cuando empezamos el ramo y nos metimos con tanta profundidad en la matemática que había ahí involucrada, y yo todo el tiempo estuve esperando así como, ¿cuándo vamos a hacer un experimento de esto? ¿Cuándo vamos a explicar las cosas que pasan, los fenómenos involucrados? Y resulta que hubo mucha matemática involucrada, mucho hacer cálculos, y siempre estuve esperando como llegar ese momento de los fenómenos, de poder explicarlos, de poder participar con muchas ganas de las cosas que ya había estudiado previamente. Mm, Y al final algunas no terminaron llegando, lo cual hizo que disminuyera mi motivación en cierta forma. mm, Y ahí, o sea, mi interés por seguir aprendiendo no bajó, pero sí vi afectado un poquito mi mm. Como motivación, la quizás las expectativa, ganas con las que la empezaba a espe- hacer, claro, claro, las claro, la ganas con las que hacía los expectativa de llegar ejercicios, la a, guía, mm, como de que llegara ese ya momento en no que eran las te, mismas. te hicieran aplicar ese conocimiento que estabas desarrollando y que te llevaran más allá, en el fondo. Como que ya no tenías esa expectativa porque Claro, no se estaban dando las oportunidades. Perfecto. claro. Súper, Entonces yo gracias. había partido con una expectativa Mm, y llegado el momento afectó un poquitito. mm. Bueno, gracias por compartir ahí los dos. Vamos a seguir porque el tiempo ya va volando y quiero que nos concentremos más ratito en una actividad más grande que tenemos. Así que voy a ir las siguientes explicaciones más rápido. Eh, entonces, bueno, como ya lo hemos mencionado bastante en realidad, pero en el fondo, ¿cuáles son algunas de las implicancias generales? Ya yo ordené primero dos implicancias que yo considero que son más generales que las otras y que luego vamos a reflexionar más sobre el resto. Pero en el fondo, una de las primeras implicancias que yo creo que ha sido bastante quizá impactante para muchas personas que yo he leído que yo sigo muchos autores internacionales y muchos hablan de esta parte del principio, ¿cierto? De la importancia de estas tareas cognitivas, ¿cierto? De cuando yo estoy planificando una clase, por ejemplo, pensar qué es lo que yo quiero que se enfoquen los estudiantes, pero en el sentido de qué es lo que yo quiero que estén pensando en cada momento de mi clase, qué es lo que yo quiero que se ponga su atención en su trabajo cognitivo, ¿ya? O sea, que su trabajo cognitivo esté enfocado en determinado contenido, en determinado concepto que para mí es crucial, que es nuclear para comprender otros, y cómo también eh, para que se mantenga, ¿cierto?, esa curiosidad en ese trabajo cognitivo, como también aseguro cierta posibilidad de que lleguen a tener éxito en aprender eso, ¿ya? O sea, si yo le estoy tratando de enseñar algo que es súper importante, pero se ve demasiado lejano y demasiado difícil, probablemente ese trabajo cognitivo no va a llegar a ser el óptimo porque no van a tener esa expectativa de que pueden lograrlo, ¿cierto? Al igual que si fuera demasiado fácil, no se van a ver, ¿cierto?, desafiados. Entonces ahí los llamo a hacer quizás una vuelta de, ¿me estoy fijando más en lo atractivo, en lo divertido de la actividad o en el trabajo cognitivo, en ambos? ¿Estoy dejando uno de lado al tratar de enfocarme en otro? Etcétera. ¿Ya? Esto es algo que a lo largo del libro lo va a seguir desarrollando bastante el autor, entonces dejémoslo solo hasta ahí. Eh, y la otra implicancia que es súper importante, que también van a ir desarrollando ustedes si siguen leyendo en ciencias cognitivas o si ya tienen un bagaje en eso y lo saben perfectamente, es cómo los seres humanos tenemos limitaciones cognitivas súper importantes, ¿ya? Y estas limitaciones, especialmente en los niños, ¿cierto? Mientras son menores, eh, más de esas limitaciones van a existir. Entonces, eh, y estas limitaciones tienen en gran parte que ver con cómo funciona nuestra memoria. ¿Ya? Entonces, el entender qué es la memoria y cuáles son las partes de la memoria va a ser crucial. ¿Ya? Entonces, por eso les mencionaba antes que cuando el autor habla de que la memoria es lo que usamos nosotros para tomar muchas decisiones día a día de forma automática, está hablando específicamente, ¿cierto?, de esta memoria a largo plazo, que es donde se almacenan los conocimientos previos y todo lo que vamos almacenando a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Y conectando, porque también no es solo almacenar cosas, sino que es conectarlas entre ellas.
Entonces ahí aparece esta idea de, ¿cierto?, del modelo simple, o el modelo más sencillo que se podría hablar. No es que, no es que Billingham haya creado esto, ¿cierto? No es que Billingham haya descubierto él que existía una memoria de trabajo y una memoria a largo plazo, sino que esto es algo que ya tiene muchas décadas, que ya el primer modelo, de hecho, de este tipo que se conoció en las ciencias cognitivas como más científicas fue 1968, Atkinson y Shiffrin. ¿Ya? Entonces, es un modelo que viene de mucho, mucho tiempo y que en los últimos años, últimas décadas, la neurociencia también la ha ido complementando, ¿cierto? Y la ha corroborado en ciertos aspectos, ¿ya? Y en general es lo que les mencionaba, ¿cierto? La memoria de trabajo es el lugar de nuestra conciencia, ¿cierto? Lo que estamos pensando en el momento presente y lo que usamos cuando hay problemas, tareas cognitivas que son nuevas para nosotros, es decir, que no tenemos demasiado conocimiento. Si no tenemos conocimientos previos sobre un problema, ¿qué es lo que más vamos a usar? Vamos a usar la memoria de trabajo, ¿ya? Y la memoria a largo plazo, nuestra memoria de trabajo va a poder sacar información de esa memoria a largo plazo, ya sean conocimientos, fechas, datos, no solo cosas como datos, sino que significados. Por ejemplo, cuando uno lee un párrafo, está constantemente sacando de su memoria a largo plazo conocimientos previos, ya para poder entender ese párrafo. Y muy breve, para hacer solo una revisión de cómo se da este proceso. Este es un modelo que se pueden haber encontrado o que yo les recomiendo mucho revisar, que es de un autor que es un diseñador educacional a nivel internacional. De hecho, se ha considerado él para edición, o sea, diseño de libros, etcétera, y que se llama Oliver Caviglioli. Ya ahí está su página web. Y él toma el libro de Billingham y hace este modelo que explica un poco esta explicación de Billingham, ¿cierto? Que tenemos primero una mente, ¿cierto? Un entorno, la atención que va a ser, por decirlo así, la puerta de entrada al aprendizaje y a lo que estamos percibiendo del entorno. Nosotros vamos a obtener cierta información del entorno, luego la memoria de trabajo, ¿cierto? Va a tratar de estarla procesando en el tiempo presente. eh, Y luego, cuando estamos tratando de aprender algo, la memoria de trabajo, ¿qué es lo que trata de hacer? Es que lo importante lo va a tratar de seleccionar, ¿ya? Y va a tratar de almacenar en la memoria a largo plazo para que no nos olvidemos de ella, ¿ya? Pero acá, algo súper importante, la memoria de trabajo es súper, súper limitada, súper limitada. Se dice que puede manejar alrededor de 4 elementos a la vez que no conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la memoria a largo plazo es clave para que esa memoria de trabajo no se sobrecargue, ¿ya? O sea, si los estudiantes no tienen nada de conocimiento previo sobre un tema y le estamos tratando de enseñar algo demasiado novedoso, lo más probable es que esa memoria de trabajo se va a sobrecargar y se van a frustrar, ¿ya? Y que es importante que nosotros constantemente, cuando queremos que algo perdure en nuestra memoria, lo estemos tratando de recuperar o evocar, ¿ya? Lo estemos tratando de traer nuevamente a nuestra memoria de trabajo, la tratemos de nuevo de procesar muchas veces para que eso no se nos olvide. Bueno, ahí les dejé solo una recomendación. Si ustedes, este es un modelo nuevo para ustedes, siempre es bueno explicárselo a alguien más como ejercicio también de recuperación y de que no se les olvide. Em, y déjenme ver la hora, cómo estamos con el tiempo. Ya, esto me lo voy a saltar, ¿ya? Entonces, solo un redondeo hasta este momento. Entonces, tenemos que, ¿cierto? Pensar no es tan efectivo como creíamos para el ser humano, ¿cierto? Es lento, costoso. Nos apoyamos mucho en nuestra memoria a largo plazo, ¿cierto? Para hacer cosas cotidianas del día a día y automatizarlas. Y también nos gustan mucho los desafíos cognitivos, pero en ciertas condiciones, ¿cierto? En el fondo, cuando hay un desafío, algo que nos invita por su dificultad, pero que no sea demasiado difícil ni demasiado fácil. Y necesitamos todos estos procesos que recién les mostré en el modelo simple de la mente, ¿cierto? Y ahora vamos a ir a la actividad que la idea es que nos tome estos últimos minutitos que tenemos, que va a ser nuestra actividad más de pensamiento arduo, así que ahí prepárense. Les vamos a mandar, la Jo les va a mandar en un ratito un documento que tenemos que es donde aparecen las implicancias, ya que las implicancias todas las implicancias que muestra en este capítulo el autor, ¿cierto? Para las clases.
Y la idea es que ustedes, primero, vamos a hacer una actividad en que ustedes van a pensar individualmente, no nos vamos a ir a salas pequeñas todavía, van a pensar unos minutitos estando acá, todos juntos, y van a elegir una de esas implicancias, una o dos de esas implicancias máximo, ¿cierto? Para que se enfoquen en una o dos cosas máximo, eh, y que se propongan aplicar una de esas implicancias, una o dos de esas implicancias en sus clases, en su forma de aprender o en lo que sea que ustedes están haciendo, ¿ya? Entonces, desde ahora les damos unos minutitos, voy a silenciarme. Ahí la Jo les mandó el documento, ¿cierto? Y vamos a darle unos minutitos para que piensen y anoten cosas en su cuaderno. Luego vamos a ir a grupos pequeños para que comenten entre ustedes. Súper. Jo, te pido que me ayudes con las salas pequeñas. Vamos a hacer, como somos poquitos, que se junten en parejas. Y nosotros vamos a ir también con la Jo yendo a las salitas para escuchar lo que están reflexionando. Vamos a dar, yo creo, unos 7 minutos para que conversen en pareja y después vamos a volver rapidito para hacer un cierre entre todos y ya ir cerrando para no quitarles tanto tiempo de este viernes. Ahí vamos. Leonel, no sé qué implicaciones viste. A mí me queda el de respeto a los límites cognitivos, porque bueno, Matías siempre nos ha llevado como a esto de que hemos hecho nosotros como profesores o dentro del colegio. Y solo quiero mencionar que yo lo he usado mucho para los estudiantes, porque siempre, bueno, nosotros también cuando íbamos en el colegio, ¿no? Difícil que no fuera así, pero era como estudiar a última hora. Era como estudiamos las 2 últimas horas que teníamos disponible el día anterior, íbamos a clase, nos acordábamos, qué sé yo. Entonces, yo le decía y le mostraba exactamente el modelo, el diseño siempre se olvida el nombre, Oliver. Oliver eh, Caviglia, sí. claro, entonces siempre le muestro el modelo y dice, es imposible. Es imposible que ustedes puedan aprender con 2 horas antes o 3 horas antes tener mucha información. No es, aunque ustedes tengan el ánimo, aunque esté todo en silencio, estén en mejores condiciones, estén bien descansados y comidos, no se puede. Entonces, por eso eran las cápsulas. Bueno, también el mito del multitasking, que efectivamente es imposible hacer varias cosas a la vez. Las mujeres tienen la posibilidad de moverse de un lado a otro más rápidamente, pero no es que lo puedan, más que el hombre, digo, no es que puedan hacer efectivamente de manera simultánea. Eh, entonces yo lo he usado más con los estudiantes, con el profesor también, pero más con los estudiantes, intentar convencerlos eh, de que no se va a poder y tiene tiene más beneficio cuando tú tienes esta lógica de que tú puedes ser evaluado. A lo mejor para la prueba puedes salvar y tener la misma nota, pero si después, mi colegio en el que estoy trabajando es muy academicista, si en séptimo y octavo, que ya tengo contenidos que son PAES, un estudiante que estudie de esta manera, de manera parcelada y constante, es más fácil que recuerde después para segundo medio, cuando retome, o tercero medio, cuando empiecen los ensayos más duros, recuerde esa información que aquel que estudió el día anterior, por mucho de que la nota haya sido la misma, porque la nota, tú sabes que tiene un peso increíble para todos. Eh, Claro. entonces, un poco por ahí lo iba convenciendo, por eso la implicancia que me resuena más esto de respetar los límites cognitivos de los estudiantes. Más allá de lo que uno Claro. puede, cómo diseñar la clase como profesor, ¿cierto? Pero eso yo lo llevo más a lo que hacen los estudiantes como trabajando siempre en su autonomía. Eh, si ustedes están convencidos de lo que quieren estudiar, si están convencidos de que el colegio les gusta y quieren seguir esta dinámica, tomen en consideración esto porque esto les va a favorecer a largo plazo y van a tener menos problemas de frustración. Verificar de qué manera los chicos están logrando los aprendizajes, y eso uno lo hace mediante esas preguntas, esas aclaraciones. Ahí va monitoreando el logro de los aprendizajes. Lo que me llama la atención acá, esto de replantea, te dice cuándo sorprender a sus estudiantes. ¿A qué se refiere esa parte? A ver, leámosla. Cualquier hecho o demostración que sorprenda a los estudiantes antes de que tengan los conocimientos previos adecuados, corre el riesgo de quedarse en una experiencia que provoque una curiosidad momentánea, pero no contribuye al placer de resolver el problema. Mati, ¿tú tenías algo ahí que... Sí, les ayudo un poquito con eso. Sí, el- ese es algo que, bueno, va a desarrollar todo en el libro,
pero en el fondo es la pregunta de cuando estamos pensando en alguna actividad que, claro, que va a ser llamativa para los estudiantes, que va a ser quizás divertida, que, no sé, por ejemplo, los típicos ejemplos de ciencias que, no sé, el profe lleva alguna demostración de que algo va a explotar o de que, no sé, un huevo va a pasar por no sé dónde y no sé, un globo va a explotar si le ponemos calor, etcétera. La pregunta de si eso, ¿cuál es la función de eso? O sea, en el fondo vamos a mostrar eso, va a generar motivación, va a generar que los estudiantes quizás la pasen bien, pero va a generar efectivamente que esa experiencia o el contenido de eso que queremos enseñarle que está detrás de eso quede en su memoria. En el fondo, podemos despertar mucho esa curiosidad con ese tipo de actividad, pero por ejemplo, si ellos no tienen conocimientos previos que les digan por qué pasa eso que están demostrando, que el profesor está demostrando, la pregunta es si ese conocimiento en el fondo va a quedar en su memoria, ¿cierto? O sea, va a quedar más en su memoria la actividad como llamativa, que algo explotó, o también va a quedar, porque puede ser las dos cosas, o sea, puede quedar esa memoria bonita, pero además el ideal es que también, ¿cierto?, quede como la explicación de, no sé, el calor hace tal cosa y eso hace que explote tal, Química. Sí, perfecto. a eso va. Claro, de repente nos quedamos en lo entretenido y se nos olvida Exacto. que hay un mensaje profundo detrás. Claro, yo Perfecto. creo que apunta a eso, a lograr ese aprendizaje profundo que lo haga pensar. Claro, Y en la Claro, medida que vayas pensando, eso va quedando en la memoria, exacto, según entiendo. exactamente. Ese es como el foco, Eso ¿cierto? mismo. La Sí, medida que vaya claro. pensando, encontrándole exacto. significado, De va hecho, a hay una quedar en frase la muy memoria. linda que él dice la memoria es el residuo del pensamiento, ¿cierto? O sea, que en el fondo lo que queda en la memoria es lo que queda de ese proceso de pensamiento. O sea, si Entonces, mis estudiantes se quedan pensando en lo que yo les enseñé, porque claro, y por eso esto es apunta el tanto a ese desafío foco de cada de, profesor. claro, ese foco en qué quiero que ellos estén pensando la mayor parte del tiempo para que eso en algún momento vaya quedando lo más perdurable posible. Ah, y ahí está el desafío, como planificar esas clases Sí, para Claro, generar es un tremendo desafío, sí, pero es bonito saberlo y entenderlo, porque el desafío que uno tiene en todas sus clases es súper importante y entenderlo así como lo están explicando, como aparece en el libro, es súper enriquecedor, muy enriquecedor. sí, totalmente. ¿Quieres leer la otra implicancia o...? Sí, sería bueno la otra que me perdí, la verdad que me perdí la primera parte. Dice, Ya, aceptar la diversidad y actuar en consecuencia. Em, cambiar el ritmo. Eso, cambiar el ritmo de las clases, Mateo, ¿no? Como hacer distintas actividades, como hacerla más dinámica, más claro, participativa. cambios que atraen la atención, en el fondo, hacer, no sé, preguntas entre medio de una explicación, como, en el fondo que no sean solo explicaciones del profesor, sino que como cambiar un poquito ese ritmo. Perfecto. ya, Eh, y la otra de lleve un diario se refiere a, como anotar las experiencias que para uno como profesor han sido buenas y dignas de repetirse, algo por ahí. yo creo que eso es como llevar todo monitoreado, como sabes que esta actividad me funcionó, esta no me funcionó, la voy a cambiar por otra. Claro, llevar como el registro de todo para después ir como adaptando a las clases y mejorando al final. Claro, lo Claro, que yo entiendo que recuerdo que plantea es que en el fondo, considerando que también nuestra memoria de adultos es súper frágil, si- eh, m- no sé, o sea, al mismo profesor le puede pasar que puede salir de una clase súper claro de que tal cosa no funcionó y que quiere cambiar algo la siguiente vez, pero si no lo anota, quizás después se le va a olvidar. Y eso es como claro, naturalizar que todos olvidamos. O sea, los adultos también olvidamos muy fácilmente por lo mismo, porque tenemos una memoria de trabajo muy frágil. Entonces, Mm. como tener claro eso y quizás llevar un diario puede ayudar como a registrar, oye, esta tarea no me funcionó, podría probar esto otro. De ahí viene. Ahí está. Ya, estamos todos, ¿cierto? De vuelta. Entonces, súper feliz de ahí verlos interactuando, conociéndose también. Em, y vamos a, en realidad, abrir el micrófono, ¿cierto? Que quiera voluntariamente contar un poquito, bien resumido, lo que hablaron, quizá una de las cosas que más le ha sorprendido, una de las cosas
que quieren aplicar en sus clases. O si quieren en el chat también. Carolina. Eh, Bueno, estoy un poquito difónica, disculpen, pero igual quería comentar brevemente que conversábamos con Giovanna y algo que yo, perdón, que no he hecho, no hago realmente es llevar un diario con las prácticas que me resultan efectivas, como para considerarlas en la planificación del próximo año, bueno, la próxima unidad, pero de verdad no Perfecto. me llamó la atención y creo que incluso en un post-it, como nos comentaba Josefina, incluso así algo breve, sería muy útil. Mm. Buen Eso tip lo voy a eso. incorporar. Buen tip lo del POSIT. No es necesario tener digamos, un cuaderno muy elaborado ni nada. Claro. Sí, súper buena la acotación. Yo quería acotar también ahí que en el grupo de la Catalina y del Edilia estaban comentando lo mismo, que hablando de esa idea del diario, y yo les comentaba que, claro, en el fondo lo que dice el autor es que también tenemos que considerar que cuando habla de estas limitaciones de la memoria, ¿cierto? También aplican a nosotros como adultos. O sea, todos tenemos esta limitación de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo no crece mucho a lo largo de la vida, ¿ya? O sea, obviamente los niños tienen aún más limitada la memoria de trabajo cuando son más chicos, pero en promedio de los adultos es de 4 o 5 cosas que podemos pensar a la vez que son nuevas. Entonces, en el fondo, si hay algo que después de una clase eh, nos llamó la atención, que quizás es una perspectiva nueva que no habíamos pensado antes, de algo que no funcionó, que queremos probar nuevo, es súper normal que se nos vaya a olvidar si no lo anotamos, ¿ya? Entonces, en el fondo, naturalizar eso, saber que el olvido es natural para todos y que quizá ese tipo de cosas pequeñas, anotar una idea, un pequeño cambio que no tiene que ser, voy a cambiar toda mi forma de hacer clases, sino que quizás una cosa, oye, enfóquense en una cosa, que digan ya, esto la próxima vez lo voy a hacer un poquito mejor y así de a poco, para también en el fondo no sobrecargar la memoria de trabajo cuando ustedes estén enseñando, que también puede pasar. Súper, ¿algo más que quieran acotar? ¿Alguien más? Disculpa, Matías, solo vinculado a lo que ¿Sí? acaba de decir. Tengo una profesora en el colegio donde trabajo que en su planificación, la planificación en la que estamos, con la que estamos trabajando, tiene el detalle de las actividades y enfocado en no solo lo que hace el profesor, sino que también lo que hace el estudiante. O sea, voy a hacer toda la actividad, sino que, y el estudiante qué tiene que hacer frente a eso. Y que claramente con esta sesión le voy a sugerir qué es lo que quiere que esté pensando el estudiante frente a eso. Mm, Pero pone acotaciones al lado, dice esto me funcionó, o de repente tiene clases con dos cursos del mismo nivel y dice, con un curso sí me funcionó, con otro no, ¿cuáles son las variables? Bueno, es que fue justo después del almuerzo, me tocó clase a primera hora, me tocó un día de lluvia, no sé. Pero hace esas acotaciones con respecto a la actividad y eso también de alguna manera va en la línea de tener un diario, ¿no? De saber cómo mejorar esa práctica, porque muchas veces son cosas más que la elaboración misma de la actividad o la instrucción o el tiempo, tiene que ver con algunos aspectos externos que no tomó en cuenta. Al momento de uno planificar a fin de año o a principio de cada año, lo hace un poco, bueno, más descansado y fuera de ese contexto, sin saber muchas veces qué curso te va a tocar, los estudiantes que tienes exactamente, si estudiantes nuevos con ciertas particularidades. Entonces, eso implica una flexibilidad para ese diario. mm. Perfecto, gracias por esa acotación. ¿Alguna otra? Leonel. Sí, gracias. Hablábamos con Gabriel acerca de respetar los límites los límites cognitivos de los estudiantes, que se refiere a la carga cognitiva. O sea, los estudiantes, si no tienen ciertos conocimientos en su memoria, va a ser difícil la importancia de tener esos conocimientos previos para adquirir nuevos conocimientos, para fortalecer los esquemas mentales. Uno aprende sobre lo que ya sabe,
Por lo tanto, tratar de enseñar algo sin saber cuánto saben los estudiantes, sin hacer un diagnóstico, sin hacer florecer esos aprendizajes o conocimientos previos, puede ser un error que nos puede costar claro al implementar alguna planificación. Entonces, es muy importante siempre tenerlo en nuestra planificación. Otra cosa que mencionó Gabriel era de que los estudiantes cometen un error fatal que tenemos que ayudarlo como profesores, que es calentar la materia. O sea, pensar que puedo aprender todo, masificar antes de una evaluación es un error muy común en nuestro país porque los estudiantes no están acostumbrados a utilizar una buena agenda, ni tienen las técnicas adecuadas y las mejores para poder aprender. Hay mejores técnicas, hay mejores acciones y hay otras circunstancias en las cuales los estudiantes pueden aprender más y mejor. Entonces, masificar, tenemos que tratar de erradicarlo con los estudiantes. Ellos tienen que entenderlo desde una perspectiva de la docencia también, que los profesores puedan saber lo que es la evocación, lo importante que es evocar, recuperar desde nuestra memoria, lo importante que es espaciar los conocimientos en el tiempo, porque claramente la curva del olvido no perdona a nadie, es totalmente natural que todos olvidemos. Después de un par de horas ya las cosas se nos empiezan a olvidar, pero si tenemos y hacemos la evocación, esta curva después se empieza a aplanar, porque lo que medimos en una evaluación es el desempeño en ese momento y los aprendizajes, realmente los aprendizajes profundos quedan en el tiempo, son duraderos. Entonces, teniendo en cuenta estos principios cognitivos, podemos ayudar a los estudiantes no solo en nuestras clases, sino que enseñarles cómo aprender mejor, cómo aplicar mejores técnicas para ser mejores estudiantes y ser mejores aprendices también. Sí. Oye, te salió muy lindo. Y mencionar que Leonel va a presentar en ResearchEd ese tipo de cosas, así que hay los que van a ResearchEd que se motiven. Giovanna. Sí, estábamos hablando respecto a también a replantearse cuándo sorprender. Em, Mm, Es importante tener los conocimientos previos para poder, no es lo mismo presentar un experimento y llegar y presentarlo y en realidad que los niños tengan, decirle como qué pasó acá y que empiecen a investigar ellos por sí mismos, sino que ya teniendo algunos conocimientos previos respecto a eso, porque si no va a quedar como una anécdota para ellos, se van a acordar quizás de la pelota, de cualquier cosa que utilizamos en el experimento, pero no así si ya tenían algún conocimiento para poder empezar a dar una explicación que vaya hacia el contenido que estamos trabajando. Eso. sí, perfecto. De hecho, eso es algo que estaban conversando ahí en el grupo en la pareja de Catalina. Justamente, claro, eso de hecho es un punto que cuando yo leí este libro por primera vez a mí me impactó mucho. O sea, porque uno recuerda también, no sé, a los profesores que uno tuvo en el colegio, o también cuando uno está pensando en educación, de repente me tocó en algunos proyectos de cosas como fomento lector, por ejemplo, que se hacían actividades como que no necesariamente tenían tanto que ver con la lectura en sí misma, pero como eran llamativas, se hacían cosas así como con globos y cuestiones así que para mí en ese momento era como, está bien, pues está bien, porque en el fondo motiva a los niños, porque los niños lo están pasando bien, porque quizás su desarrollo emocional se va a ver favorecido, etcétera. Pero cuando leí este libro fue como, pero claro, si lo veo desde el foco en qué es lo que están pensando en ese momento, qué es lo que quiero que recuerden a largo plazo, en el fondo, si solo me quedo con esa actividad llamativa, probablemente no les va a quedar en la memoria. Entonces, si bien podemos hacer ese tipo de cosas, tampoco se trata de nunca hacer nada de ese tipo. Claro, asegurar quizás cierto nivel de conocimiento previo antes, eh, y luego, una vez que ya entienden esos mecanismos, esos fenómenos, eh, mostrarles no sé, un experimento, algo claro, que va a explotar y que les va a quedar en la memoria y que, claro, por supuesto que es lindo de todas maneras que esas memorias queden en ellos, ¿cierto? Como también mejora la relación con ellos, con los profesores, ¿cierto? Pero ahí también hay una explicación de la memoria, ¿cierto? La memoria episódica, porque tenemos memoria semántica y memoria episódica en la memoria a largo plazo. La memoria semántica, ¿cierto? Es la que va a estar conectando específicamente contenidos como los que más académicos, ¿cierto? Entonces, significados, vocabulario, cómo funciona la física, las leyes de la física, etcétera. Y la memoria episódica es la que va a, eh, ¿cierto? Memorizar todos esos
situaciones o cosas de la vida cotidiana que han sido significativas para nosotros. Entonces, bueno, todos probablemente tenemos la experiencia de recordar quizá al profe simpático del colegio o que nos hacía, que nos, no sé, nos acompaña a los paseos de curso o que era muy simpático, pero que no necesariamente aprendimos tanto de él, que si bien le agradecemos, pero quizás no aprendimos tanto de esa persona porque quizás la parte como más semántica no estaba tan fuerte, ¿cierto? Jo, Sí, era para reforzar más que nada la idea de que también las actividades pueden servir como para ir cambiando el ritmo y mantener la atención de los estudiantes, pero que tengamos también en cuenta el tema del contenido que puede ser muy atractivo al principio, pero, como decía Mati, no generar el pensamiento que necesitamos para que los alumnos puedan tener aprendizaje profundo. Y también quería referirme a lo que decía Leonel sobre el tema de masificar y todo eso, que lo aborda en los capítulos siguientes, así que hay como un gancho también para invitarlos a seguir leyendo este libro, que es muy, muy bueno. sí. Bueno, en el honor a que no hemos pasado harto el tiempo, pero de todas maneras les agradezco mucho que sigan dando sus reflexiones y sigan aquí. Vamos a terminar solo con contarles que queremos que de verdad armar esta comunidad, como les decía al principio, y nuestra iniciativa es que nuestra idea es la próxima semana poder crear un grupo de WhatsApp y les vamos a mandar una invitación. Obviamente es totalmente voluntaria, si no tienen todo el derecho de rechazar la invitación, pero vamos a estar comunicando eso, también avisando por correo, pero les vamos a estar enviando eso. Y la idea de este WhatsApp en el fondo es que nos enfoquemos, ¿cierto?, en lo que vamos viendo del club de lectura, vamos a mandar recursos complementarios, reflexiones que salen acá, y va a ser un grupo bidireccional, o sea, ustedes también pueden comentar cosas, pueden compartirnos, no sé, están leyendo el libro y comparten una cita que les está llamando la atención, o sea, en ese grupo van a poder escribir cuando ustedes quieran, ¿ya? O sea, 100% ahí, siéntanse en su casa en ese grupo, un grupo selecto, VIP, y súper contento ahí de que se integre. Y bueno, solo aquí algunos, yo creo que algunos ya lo conocen, ya, yo sé que varios lo conocen, pero hay hartos recursos complementarios que si se motivan pueden estar como en paralelo viendo junto al libro, que por ejemplo, en primer lugar tenemos este curso, ¿cierto?, de ciencia del aprendizaje, que soy el co-creador y co-instructor, ahí está la página. También en nuestra página de aptus.org publicaciones tenemos bastantes artículos e infografías del autor, de Daniel Billingham, traducidas al español, totalmente gratuitas para descargar. Y ahí también les dejo, en caso de que les interese, el curso de capacitación que tiene Aptus específicamente sobre este tema. ¿Ya? Eso. Terminamos con esto. Ya saben cuál es mi correo. Les vamos, como digo, a mandar la invitación del WhatsApp. Y súper contento de que se hayan incluido en esta primera sesión y sigamos. Les vamos a mandar la fecha de la siguiente sesión también tanto por correo como por el grupo de WhatsApp. Así que eso ya está en vista. Tenemos que agendarlo bien con la Jo, pero esperemos que no sea muy después. Súper, eso. No sé si alguien quiere decir algo, pero se pueden ir de todas maneras, si quieren. No, solo sí, gracias. Qué bueno que se hizo. No, gracias por dar la idea, Gabriel. Yo sé que fue hace como 2 años, pero aquí estamos. Quedó Quedó en mi en tu memoria a largo memoria a plazo. largo plazo. Totalmente. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a tener estos chistes ñoños todo el tiempo. Sí, no, o sea, créeme que yo feliz. Yo feliz. Mauricio. Ya, porque estén súper bien. Cuídense. Buen fin de Ay, semana. Giovanna quería decir algo parecido. Gracias. Ay, ¿quién? Ay, Carolina. No nos despedirme y agradecer también la instancia. Muy enriquecedora. No, gracias a ti por estar acá. Jo, Muchas ¿tú querías gracias a decir algo? todos. No, que Giovanna también quería decir algo Sí, parece, pero Ah, sí, Joana, ya. muchas gracias y buen fin de semana. Vale, gracias. que descansen. Súper, cuídense. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, Chao. chao, chao.